Buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias por acudir a este seminario de la Escuela de la Memoria del Partido Socialista. Gracias por vuestro esfuerzo. Sabemos que no son fechas fáciles para reservar una tarde y dedicarla a este menester. Os lo agradecemos de veras, especialmente a aquellos que compartís credo con los mayas y penséis que esta es la última tarde de vuestra vida. Estamos orgullosos de que nos hayáis elegido. Me decía Carmen antes y tiene toda la razón. Bueno, estamos en la penúltima jornada de nuestra Escuela de la Memoria en este primer ciclo. Nos queda una sesión más para hablar de Largo Caballero con el historiador Julio Aróstegui. Lo haremos en el mes de enero, ya os convocaremos con tiempo y en forma. En cuanto salga publicado el libro biográfico de Aróstegui sobre la figura de Largo Caballero, haremos una sesión específica y aprovecharemos para clausurar este primer ciclo, que ha resultado extraordinariamente provechoso, a mi juicio. Por recordar a Carmen, por recordar a los que estéis aquí y seáis más nuevos, y especialmente a quienes nos ven a través de la web, diré que este ejercicio nuestro de memoria histórica no responde a una nostalgia estéril, ni a un ejercicio de revanchismo que tampoco tendría sentido, ni a un escapismo del presente para refugiarnos en un pasado siempre mejor. Se trata de mirar hacia el pasado para iluminar el futuro. Hacemos historia primero porque podemos. Hay otros partidos, hay otras organizaciones que no pueden lanzar la mirada hacia el pasado con la frente alta y con orgullo como nosotros. Lo hacemos también porque somos los legítimos continuadores de una trayectoria muy positiva, extraordinaria, me atrevería a decir yo. Las mejores páginas, lo hemos dicho aquí muchas veces, de la historia de este país no pueden escribirse sin una mención muy, muy protagonista al papel del socialismo y de este partido en concreto. Y miramos hacia atrás, examinamos, estudiamos, analizamos y debatimos sobre nuestra historia porque queremos tener presentes nuestros principios y nuestros valores, los que han estado siempre en el suelo que pisamos, los que nos han inspirado siempre en nuestra acción política y que deben de seguir inspirándonos en este esfuerzo de renovación del proyecto socialista en el que estamos inmersos ahora. La Escuela de la Memoria es, por lo tanto, una actividad de presente sobre el pasado, pero para el futuro, ¿no? Sobre todo para el futuro. Hoy vamos a hablar de Margarita Nelken. Hemos tenido opiniones muy diversas sobre la elección de este personaje. Hay quien nos ha dicho que no estaba al mismo nivel que los otros. Hay quienes nos han dicho que, puestos a elegir una mujer, teníamos que haber elegido otras. Hay quienes nos han dicho que tenía que haber habido más mujeres. Hay quienes nos han dicho, sin embargo, pues que la elección ha sido muy positiva, como me decía la compañera nada más llegar a esta sala, ¿no? Hemos elegido a Margarita Nelken pues con el mismo criterio que hemos elegido a los demás compañeros. Se trata de una mujer notoria, de una mujer inteligente, luchadora, polifacética. Es verdad, una figura controvertida también, fundamentalmente por su posición ante el voto de las mujeres en el año 31, o su militancia en el PC a partir del 36 y hasta que la expulsaron. Es verdad, una figura heterodoxa algunas veces, un espíritu libre, me atrevería yo a decir, pero una mujer popular en el buen sentido de la palabra. Me recordaba Carmen esta mañana que ganaba sus elecciones en Badajoz siempre con amplísimos márgenes.
fue la única mujer diputada en las 3 convocatorias de la República, y una mujer también valiente. Hablaba con Carmen esta mañana de su papel en la Revolución del 34, de su papel durante la Guerra Civil, de su papel ayudando a los exiliados. En fin, una mujer cuya trayectoria, cuyas vivencias y cuyo ejemplo merece la pena reseñar en esta escuela nuestra de la memoria. Y tenemos para ejercer como ponente pues a una mujer muy especial también, Carmen Montón, especial por su cargo, es diputada valenciana, portavoz de Igualdad en el Congreso de los Diputados, miembro de la Comisión Ejecutiva Federal del partido, una mujer muy capaz y muy trabajadora que en fin, se ha preparado a fondo y con mucho mimo esta charla para todos vosotros y para todas vosotras. Y tengo hasta algo de conciencia porque sé que tiene mucho trabajo y le ha dedicado a esto un tiempo y un esfuerzo que yo le agradezco mucho. Bueno, pues esto es, le vamos a dar la palabra a Carmen y como siempre a continuación pues haremos un pequeño debate sobre lo que os sugiera su ponencia. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias por la asistencia el día de hoy, que es un día un poco especial, ya en vísperas de fiestas, y gracias también por la invitación que me hizo Rafa a poder hablar en la Casa del Pueblo, en esta Escuela de la Memoria, sobre Margarita Nelken, porque la verdad es que ha sido un regalo. Margarita Nelken más Bergen, porque creo que también es importante que utilicemos los segundos apellidos. No se trata de un ejercicio de nostalgia ni de añoranza, como comentaba Rafa. Se trata de no olvidar y de recordar y de encontrar la inspiración y el ejemplo, la fuerza en las vivencias de esta gran mujer del socialismo español. Y de restaurar, de alguna forma, una figura que ha sido denostada por la derecha, otras veces incluso desde la izquierda, y que a veces no ha sido comprendida desde el feminismo. Es una mujer culta, es una mujer cosmopolita que logró destacar en una sociedad llena de prejuicios, que, entre otras cosas, despreciaba al judío, despreciaba a la mujer trabajadora, despreciaba a la escritora, despreciaba a la madre soltera y despreciaba a la militante de izquierdas. Y todas estas categorías eran las que reunía Margarita Nelken. Aunque sus cualidades intelectuales la colocaron entre las mejores de su época, su obra y su vida, encarada con independencia, con valentía y con sinceridad hasta los últimos días de exilio en México, cayeron en el olvido después de la Guerra Civil. Y es que esta mujer brillante tuvo una vida muy libre que chocó con todos los estereotipos de la época. Nelken, como dice Yanes, aúna demasiados excesos. Era demasiado intelectual, demasiado atractiva, demasiado extranjera, demasiado radical. En esta aproximación a su vida que hoy pretendo haceros desde una forma muy personal y desde la mirada del Congreso de los Diputados, de la Comisión de Igualdad, iremos transitando por su obra como escritora, como crítica de arte, como periodista y, sobre todo, como política y como una de las representantes del incipiente movimiento feminista en España durante la década de 1930. De madre francesa y padre alemán, procede de una familia de origen judío, de clase acomodada, y aunque sus padres vinieron a España muy jóvenes, la boda la celebraron en Francia en 1893 en la sinagoga de Bayona. En 1866 su abuelo materno había llegado a la capital y trabajó como relojero de palacio bajo el reinado de Alfonso XII y la regencia,
y poseía un floreciente negocio, una relojería, joyería, en el número 15, para los que os gusten estas cosas, en el número 15 de la Puerta del Sol, que después compartió con su futuro yerno. Margarita, a la que al nacer le dieron el nombre de María Teresa Lea, nació en España, en pleno corazón madrileño, en la entonces calle de Barrio Nuevo, número 3 y 5, después del conde de Romanones, el 5 de julio de 1894. Lo señalo porque a ella le gustaba especialmente mencionarlo, ya que la derecha española utilizaba sistemáticamente sus orígenes familiares para desacreditarla, llegando incluso a estar en discusión su nacionalidad a la hora de conseguir su acta de diputado, como entonces se denominaba. Era la hermana mayor en 4 años, de la también escritora y destacada actriz Carmen Eva Nelken, conocida bajo el seudónimo de Magda Donato. Magda comenzó escribiendo artículos y reportajes de tipo sensacionalista que publicaba en El Imparcial y después se dedicó al teatro como autora y como actriz y acabó también en el exilio en México junto a su hermana. Podemos incluso hablar algo de la vida de su hermana, que también fue interesante. Margarita Nelken fue madre soltera de una niña a la que llamó Magda, como su hermana, y a quien crió sola a pesar de que era mal visto para esa época. Posteriormente convivió con Martín de Paul y Martín de Barbadillo, un empresario sevillano que llegó a ser cónsul general en la República Española en Ámsterdam durante la guerra y que le dio el apellido a su primera hija, y con el que posteriormente tuvo un hijo al que llamó Santiago, pero con el que se separó al finalizar la guerra. Fue de una inteligencia precoz y recibió una educación esmerada, muy superior a lo habitual en este tiempo para las mujeres, quizá también para los hombres, pero especialmente para las mujeres, que se tradujo en tempranas inclinaciones hacia la pintura, las letras y la música. Dominaba el francés, el alemán, el inglés y, por supuesto, el español, y a ella se le debe la primera traducción de Kafka al español. Estudió en el Liceo francés, pero el estigma de ser judía y atea le hizo quedar marginada, al igual que a su hermana, por lo que abandonó el colegio para seguir el programa francés de estudios con profesores privados, al mismo tiempo que aprendía piano, armonía y pintura. A los 13 años le enviaron a París, donde estudió pintura con la cubista María Blanchard y con Eduardo Chicharro. Entre sus compañeros de clase estaba el muralista mexicano Diego de Rivera, con el que se relacionaría después en el exilio. A partir de los 20 años expuso en el Salón de Otoño de París, participó en exposiciones colectivas como la Secesión celebrada en Viena, en Barcelona, donde expone individualmente en la Sala Parés o en la Sala de Artistas Vascos de Bilbao. En 1917, sobre los 24 años, abandonó la pintura por una dolencia ocular ante el temor de una ceguera, dedicándose desde entonces a la escritura y a impartir conferencias. A mí me sorprende cómo una mujer que desde tan temprana edad está dedicada en cuerpo y alma a la pintura, ante la adversidad decide cambiar de rumbo inasequible al desaliento y a raíz de ello se vuelca en destacar como crítica de arte en publicaciones internacionales, periodistas y escritora, un camino que ya había comenzado precozmente. A los 15 años, mientras muchas mujeres españolas eran analfabetas, ella escribe su primer artículo crítico para la prestigiosa revista de arte londinense de Estudio sobre los frescos de Goya en San Antonio de la Florida. Y también publicaría en la revista Le Mercure de France el artículo El espíritu del Greco. Nelken sorprende por sus planteamientos vanguardistas y su estilo sobrio y directo. A su vuelta a España, impartió conferencias en el Museo del Prado, donde le confían el curso anual de pintura del museo, encargo que asumiría durante 15 años, también en el Museo de Arte Moderno, donde fue nombrada vocal hasta el 1936,
y también en el Museo Romántico de Madrid o el Museo Louvre de París, entre otros. El verbo fácil y la elegante prosa hacen que sea una crítica de arte para diversos periódicos de Madrid y del extranjero y que se le solicite su colaboración en revistas como La Esfera, Nuevo Mundo, La Ilustración Española y Americana o Blanco y Negro, aquí bajo la rúbrica La vida y nosotras. Esta colaboración la interrumpe en el 31 cuando es elegida diputada y la sustituye porque a partir de entonces publica sus irónicos artículos de crítica parlamentaria en el periódico El Socialista, donde fue cronista parlamentaria desde agosto de 1931 al 34. Alrededor de 1914 se enamoró perdidamente del solitario escultor Julio Antonio, catalán, nacido en 1889. El 26 de marzo de 1915 dio a luz a una hija ilegítima. Esa era su hija Magda. Hay pocas dudas de que el padre es el escultor, es Julio Antonio. A pesar de no vivir con el hombre que amaba, asumió el papel de madre soltera con orgullo y con valentía. La temprana muerte de Julio Antonio en 1919, de quien estaba enamorada, le sumió en una gran desesperación. Como ya tenía asumido que no viviría con él, ya en otoño de 1917 había empezado otra relación, esta sí con Martín de Paul y de Martín de Barbadillo, el empresario sevillano. Y a mediados de 1920 volvió a quedar embarazada. Su hijo Santiago nació el 11 de marzo de 1921. En plena juventud, sus dotes e inquietudes artísticas pasan a un segundo plano, para dedicarse de lleno al activismo político y social, y aunque seguiría siendo siempre una destacada escritora. Fue testigo directo de los levantamientos revolucionarios de 1918 en Alemania y Austria-Hungría, que la llevaron a tomar una conciencia social y feminista muy profunda. Esto para ella significó un antes y un después. Según sus propias declaraciones, en la revista izquierdista La Calle, empezó a interesarse por los temas sociales al vivir de cerca los problemas de la Revolución Alemana. A partir de entonces, en sus charlas y conferencias, dosificaba inteligentemente el arte y el socialismo. Se sentía atraída en particular por los ateneos obreros, tanto de los centros industriales como de las cuencas mineras. Con frecuencia tiene encuentros con la fuerza pública por la vehemencia de sus palabras, lo incontroversible de sus exposiciones y su gracia para establecer paralelismos de épocas y circunstancias, como por ejemplo en Oviedo, durante la dictadura, al hablar de los válidos y de los monarcas. El resultado fue el cierre del Ateneo por orden gubernativa. Más tarde en Bilbao dio otra conferencia sobre Goya, en la que, de paso, traía a colación la degeneración de los Borbones y el favoritismo que gozó Godoy. Este día la Guardia Civil tenía la orden expresa de detenerla en caso de que difamara. En Madrid la policía incluso suspendía una de sus charlas, en concreto la que iba a dar a las cigarreras. Recuerdo que ella alentó la primera huelga de obreras en España protagonizada por las cigarreras de Madrid. Poseía una cultura excepcional, lo estamos repitiendo todo el rato, pero creo que es necesario decirlo una y mil veces. Entre las mujeres españolas, y yo reivindico que también entre los varones. Y estaba muy bien relacionada. Era amiga de Santiago Ramón y Cajal, de Benito Pérez Galdós, que curiosamente llegó a tener en su escritorio una foto de ella con su hija Magda. Y disfrutó también de la amistad de Manuel de Unamuno. También disfrutó de la amistad de la poetisa chilena y premio Nobel Gabriela Mistral y de los poetas Manuel y Antonio Machado y Federico García Lorca. Era considerada por la generalidad de círculos intelectuales de su época. Perteneció al Ateneo de Madrid, que con frecuencia fue la tribuna donde disertó de arte. Pero tampoco quiero olvidar que en su juventud se hizo amiga del pintor expresionista Ignacio Zuloaga y Zabaleta, del escultor Augusto Rodin y del compositor Manuel de Falla. En 1919 escribe la publicación de La condición social de la mujer. Esta es la primera obra larga y un incisivo estudio feminista. El libro recoge
2 conferencias pronunciadas el 21 de diciembre de 1918 en el Ateneo y el 2 de enero de 1919 en la Casa del Pueblo de Madrid, en las que se aprecia su apasionamiento por los problemas de las mujeres en aquella época y su radicalización política. Entonces fue calificada de revolucionaria. Con un criterio digno de nuestros días, hablaba de la necesidad imperiosa de desarrollar el feminismo en España. Ponía de relieve la explotación a la que era sometida la mujer, la desigualdad laboral, el peligro de la ignorancia, la hipocresía sexual, la nociva obsesión por el pecado, la falta de educación sexual, el problema de los hijos ilegítimos y el de la prostitución, así como el de la ignominiosa situación de las madres solteras y la necesidad de instituir el divorcio. La obra provocó un gran escándalo e incluso provocó incidentes que retratan fielmente la exasperada mentalidad machista imperante y la humillante condición social de la mujer que ella recogía en el libro. Enterado el obispo de Lérida, se apresuró a condenar la obra, sobre todo el capítulo dedicado a la prostitución, hasta el punto de que el ministro de Instrucción Pública, el conservador Silió, formó expediente a una profesora, suspendiéndola de empleo y de sueldo de la Escuela Normal de Lérida por dar a leer dicho libro a las alumnas. Era algo intolerable. El incidente llegó hasta el Parlamento por conducto del diputado socialista Indalecio Prieto. En aquella memorable sesión, la propia autora estaba presente en la tribuna de las Cortes y cuando pidieron que se leyese el capítulo, el ministro lo impidió, alegando que había señoras en las tribunas que podían oírlo. Continuó esta línea de trabajos con los títulos de Maternología y Puericultura en 1926, En torno a nosotras, Diálogo socrático en 1927, Las escritoras españolas, 1930, y La mujer ante las Cortes Constituyentes, en 1931. Antes de ser diputada, quiero destacar que, autorizada por la Dirección General de Seguridad, pudo examinar los archivos de higiene del madrileño Hospital de San Juan de Dios, al mismo tiempo que mantenía conversaciones con las prostitutas que utilizaban aquel servicio. De la encuesta dedujo, palabras textuales, que nuestra mujer era una de las nobles del mundo, pero era donde existía más prostitución clandestina. Era partidaria del abolicionismo por considerar intolerable para la dignidad del ser humano que existiera un comercio con sus reglamentos e impuestos y tarifas. En 1919, en Madrid, fundó la Casa de los Niños de España, algo que hizo también antes de ser diputada y que creo que es digno de mención. Lo hizo en el barrio de Ventas de Madrid y fue la primera casa de los niños que hubo en España para madres trabajadoras. Allí se acogían a los hijos legítimos o ilegítimos, llegando a albergar hasta 80 niños. Aquella experiencia de sana convivencia, ausente de credos, donde se ignoraba el carácter de la relación de los padres, provocó una viva reacción en los medios clericales. Y tras una campaña promovida por quienes estaban en contra para condicionar a quienes lo financiaban, tomó la decisión dolorosa de cerrarlo, al quedarse sin quien la financiara en los términos exactos que ella había planteado en el origen cuando lo abrió. Además de todo esto, hay que destacar su decidida actuación política durante la Segunda República y la Guerra Civil. Una actuación que tiene luces y sombras, pero que desde luego en lo que sí estaremos de acuerdo es que no deja a nadie indiferente. En 1931, las mujeres acceden a las Cortes Constituyentes por primera vez. En la República se da la paradoja de que al convocar las Cortes Constituyentes se excluye a las mujeres del derecho a ser electoras, pero sí pueden ser elegidas. Presentaron su candidatura entonces Margarita Nelken, Victoria Kent, Clara Campoamor. Pero también Carmen del Burgo, María Martínez Sierra, Isabel de Palencia, Matilde Huici o Concha Peña, entre otras.
con el resultado final en las elecciones que de las 460 actas presentadas solo salieron 2 diputadas, a las que posteriormente se incorporó Nelken. Participó como candidata de la Agrupación Socialista de Badajoz en las elecciones parciales de octubre de 1931, en la repetición de las elecciones para cubrir las vacantes producidas por la renuncia de los diputados que en junio habían obtenido actas dobles. Fue candidata a diputada sin estar afiliada aún al PSOE y teniendo problemas, como después se vio, con la nacionalidad. La agrupación de Badajoz decidió presentar a Margarita, una mujer, por carecer de representación femenina, la minoría socialista en el Parlamento, y la designación se hizo sin conocer sus circunstancias personales. Resultó elegida entonces, y también en noviembre de 1933 y en febrero de 1936. Fue diputada por Badajoz durante las 3 legislaturas republicanas. De hecho, es la única mujer, como apuntaba Rafa, que consiguió las 3 actas parlamentarias durante la Segunda República. Era bastante atractiva y joven cuando adquiere el acta de diputada por Badajoz. En concreto, la foto de diputada es un primer plano, que está así con la melena de medio lado. Y si podéis fijaros en ella cuando aparezca. El periodista de La Calle, una revista izquierdista, J. Benjumea Román, la retrata, y ahora utilizo sus palabras, como rubia de ojos azules, cara de damisela versallesca, bonita y buena moza, gentil y alada, cual si fuese una de sus muñecas de época que después de una noche de sombras, al lucir el sol, saltarina, con su encanto de muñeca tomó vida y echó a andar. Su juventud y belleza, unido al hecho de ser una de las 3 mujeres de las Cortes Republicanas, junto a Clara Campoamor y Victoria Kent, suscitó bastantes controversias. Y a eso también ayudó que era una mujer libre y que siempre decía lo que pensaba. En este sentido, Azaña comenta en sus memorias la aparición de Nelken en el Parlamento. Os leo el fragmento. Esto de que la Nelken opine en cosas de política me saca de quicio. Es la indiscreción en persona. Se ha pasado la vida escribiendo sobre pintura y nunca me pude imaginar que tuviese ambiciones políticas. Ha salido con los votos socialistas, derrotando a Pedral, que era el representante del partido lerrousista. Pero el Partido Socialista ha tardado en admitirla en su seno y las Cortes también han tardado en admitirla como diputado. Se necesita vanidad y ambición para pasar por todo lo que ha pasado la Nelken hasta conseguir sentarse en el Congreso. Estas palabras nos muestran lo difícil que lo tenían las mujeres en general y en particular que lo tuvo Nelken en un mundo totalmente masculino, incluso en ocasiones misógino. Y cómo la autodeterminación y la tenacidad, cuando se da en una mujer, se califican de vanidad y ambición. La elección de Nelken como diputada por Badajoz arrastró bastante polémica. Según el diario La Tierra, los socialistas no aceptaban el acta de Nelken porque había dado conferencias por cuenta de la dictadura. Nelken dirigió una carta firmada el 14 de octubre y publicada al día siguiente por el periódico El Socialista al director de La Tierra, para salir del paso de tal insidia. En ella explicaba que, en efecto, había pronunciado conferencias en Oviedo y en la cuenca minera de Asturias durante la dictadura, pero que dichas conferencias le habían valido el honor de ser perseguida por el señor Fuentes Pila, gobernador a la sazón de aquella provincia. Superado ese polémico momento interno en el Partido Socialista, ya se le concedió el ingreso en el PSOE y continuó otra lucha para conseguir su acta. Nelken promete su cargo de diputada, que entonces se denominaba de diputado, no hace tanto que lo han cambiado, el 19 de noviembre de 1931, es decir, 4 meses después que sus compañeros de escaño. Su acta dio origen a un dictamen de la Comisión de Actas y Calidades, a la que se añadió el voto particular en contra de los diputados Peñalba, Casanueva, Calot y García Bravo.
El argumento para negarle el acta es que era extranjera, una crítica que le persigue de forma recurrente, que era hija de padres extranjeros y que no había cumplido los requisitos que prevenía el Código Civil al cumplir la mayoría de edad. Aunque lo cierto es que con anterioridad a la mayoría de edad ya se le había expedido el pasaporte español con motivo de un viaje que realizó a Alemania y que fue inscrita en el Registro Civil de Madrid en su nacimiento y que figuraba en los padrones municipales desde 1895. Finalmente, tras esos 4 meses de polémica y de batalla, la Comisión de Actas propuso dispensar la falta de los requisitos formales acreditativos del registro de su cualidad española, admitiéndola por fin como diputada al mismo tiempo. Para ello pesó que Nelken consiguiera más del doble de los votos que su contrincante, más del doble. Alcanzó un total de 59.783 votos y su contrincante 23.656. Esto le sirvió para que dicha comisión se pronunciara en su favor, afirmando que no cabía dejar de valorar la importancia de la voluntad del cuerpo electoral tan clara y copiosamente manifestada en el sentido de querer ser representado ante esta Cámara por doña Margarita Nelken. En este capítulo quiero destacar el gesto de otra mujer. Victoria Kent alzó la voz y apoyó la validez del acta de Nelken. Aquí no estuvo sola, haciendo que el grupo al que pertenecía, la minoría radical socialista, apoyara el dictamen de la comisión y rechazara el voto particular. Kent la defendió diciendo que a la Cámara no hago más que recordarle que estamos en una función de plena soberanía y que por una cuestión de detalle formal la Cámara no puede negar el acta de diputado a una mujer que tiene cerca de 60.000 votos. Aún así, no se libró del voto particular de 4 diputados, ni de la intervención en contra del diputado Diego Hidalgo Durán, ni de que el diputado Casanueva, por parte del no del voto particular, una semana después de concederle o reconocerle, según con la versión que nos queramos quedar, la nacionalidad española y con ello ser admitida como diputada, propusiera a la Cámara la condición de que, al hacer la promesa reglamentaria, manifestara expresamente que solicitaba el reconocimiento de su nacionalidad como española. Se llegó al acuerdo de que antes de jurar el cargo debía responder a la pregunta que formularía con rutinaria solemnidad el presidente de las Cortes Constituyentes. ¿Solicitáis expresamente el reconocimiento de vuestra nacionalidad como española? Incluso después de conseguir el acta, tuvo que seguir soportando las acusaciones de extranjera, tanto en las sesiones públicas en las Cortes como por algunos periódicos. Las pocas diputadas de las Cortes republicanas no tuvieron muchas oportunidades de ser debidamente escuchadas por el despectivo machismo de los colegas varones de todas las ideologías. Aún hoy no se conoce lo suficiente la actuación parlamentaria de Nelken, tan solo como contraria al voto femenino, aunque aún no había tomado posesión durante el debate, lo que muchas veces nos la hace antipática. Por ello, quiero hacer referencia a su paso por el Parlamento a través de sus intervenciones recogidas en los diarios de sesiones, que la revelan como una mujer con una oratoria revolucionaria, conmovedora y la más apasionada y vehemente de las diputadas socialistas. Todos sus discursos tienen algo en común, que no resultan pacíficos para quienes los escuchan. En los diarios de sesiones vemos el fervor con que expresaba lo que quería y las interrupciones, incluso insultos que le lanzaban la mayoría con un perfil machista. Pero Nelken siempre aguantaba el tipo y se crecía. Hablaba con inteligencia y de corazón, con los datos en la mano y con la razón y la convicción de que le dan las ideas y valores que defiende. Esto intensifica la fuerza en sus convicciones y la urgencia de suscitar cambios políticos que erradicaran la arbitrariedad del sistema e incorporaran nuevas leyes de protección para sus ciudadanos más vulnerables. En este primer periodo, en el 1931, el 1 de septiembre, se produce el debate sobre otorgar derecho de voto a la mujer.
Clara Campoamor defendía que una Constitución que concede el voto al mendigo y al analfabeto, ¿cómo podía negárselo a la mujer? Conocemos ese capítulo de sobra. Nelken, a pesar de su vehemente feminismo, se oponía por razones absolutamente contrarias a las de la oposición conservadora, porque entendía que era un voto cautivo, prácticamente controlado por el clero, temor que compartía con Kent. Ya que ella no intervino en el debate, conocemos que es contraria por su libro La mujer ante las Cortes Constituyentes. Sostenía que la falta de madurez y de responsabilidad social de la mujer española podía poner en peligro la estabilidad de la República, ya que un porcentaje muy elevado, antes de votar, lo consultaría con su confesor y que esto significaría un seguro o un posible retroceso en el pleno disfrute de la ciudadanía para ambos sexos. En aquel momento, las diferencias de opinión entre Clara Campoamor y Victoria Kent, en el momento de la discusión, las dos únicas diputadas en activo en la Cámara, dieron lugar a comentarios jocosos en los periódicos, como el de Informaciones de 1 de octubre de 1931, que comentaba: «2 mujeres solamente en la Cámara y ni por casualidad están de acuerdo». En las siguientes elecciones del 1933, primeras en las que votaron las mujeres, triunfaron las derechas. Sin lugar a dudas, no por lo que explicaba Margarita, había otras cuestiones. Y las protagonistas de la discusión, tanto Campoamor y Kent, pagaron caro el desgaste del debate, ya que ninguna de las dos repitió como diputada. El 15 de octubre de 1931 se produce la discusión del artículo 43 de la Constitución republicana relativo al divorcio. En ella tampoco pudo intervenir, pero sabemos su opinión también a través del periódico El Socialista. Para ella el divorcio suponía para la mujer una garantía de dignidad personal, pues por muy emancipada que estuviese por la ley, todavía estaba expuesta a la posibilidad de injusticia en el seno del matrimonio. Decía textualmente: «El divorcio es principalmente arma defensiva y protectora para las mujeres». Esto lo decía Nelken frente al temor que sentían las mujeres de la época de que fuera utilizado impunemente por cuantos maridos quisieran por mero donjuanismo o deshacerse de sus mujeres. El 1 de abril de 1931 formuló un ruego al ministro de la Gobernación sobre unos sucesos acaecidos en Sevilla, en un mitin donde había participado y en donde se produjeron violencias. Pedía que se averiguara quién era un niño en concreto para que la Junta de Protección de la Infancia se hiciera cargo de él, pues los padres que dejan a un niño de 10 años, decía, vaya en esa forma a un acto de esta clase, no merecen seguir teniendo la patria potestad. Y añadía: yo, que en aquel momento me acordaba de que tengo hijos afortunadamente sanos de cuerpo y alma, no podía permanecer impasible viendo que aquella criaturita vomitando insultos, los más soeces y arrojándome piedras. Los periódicos, El Debate, Informaciones, la critican en la misma línea habitual de siempre: extranjera, débil como mujer, acusaciones para descalificar su inteligencia y su cultura, y le sacan a relucir el incidente de Castilblanco. En Castilblanco sucedió un violento altercado por la protesta por la demora en la aplicación de la reforma agraria, producido en un pueblecito de la provincia de Badajoz, entre guardias civiles y campesinos que eran compañeros de la UGT y del Partido Socialista, en el que estos últimos, tras matar la Guardia Civil a un compañero, a un campesino, rodearon a los 4 guardias y los asesinaron, de lo cual la derecha acusó de inductores morales a los diputados socialistas y en particular a Margarita Nelken. Nelken apoya la sublevación campesina que allí se produjo, pidiendo el traslado del representante del Gobierno por represivo y antidemocrático. Apoyo que recibió muchas críticas por parte del Gobierno y de la prensa. Tiempo después, ya en el 36, en el libro titulado «¿Por qué hicimos la revolución?», explicaría su versión. El 20 de octubre de 1932, en el discurso en el Parlamento, y lo quiero destacar por su estilo oratorio,
Este discurso provocó una protesta y un altercado en el hemiciclo entre el diputado Balbontín y González de la Peña. Este último pretendía agredir al primero. Este discurso trató sobre las bases de trabajo y política social del campo. Decía Nelken: fui a Badajoz y allí morirse de hambre no es una frase, no es un eufemismo. Pido la aplicación de la Ley de Defensa de la República a aquellos propietarios que descaradamente no cumplían los pactos firmados, pues ella no volvería a decir a una muchedumbre hambrienta que tenía que seguir muriéndose de hambre. Destacado por su polémica también fue el discurso pronunciado el 28 de febrero de 1933, cuando se discutía la totalidad del dictamen sobre confesiones y congregaciones religiosas. Y si tenéis oportunidad, os pido que os lo leáis íntegro. Yo había entresacado frases, pero no, si da tiempo luego os las diré. En él hace un repaso de los males que éstas provocan en la sociedad. Criticaba la falta de preparación de las monjas para hacer de enfermeras, criticaba cómo la religión suponía un lastre, en especial para que las mujeres adquirieran cultura y formación, seguía con la imputación de la responsabilidad de la prostitución a las congregaciones religiosas dedicadas a la industria, porque en ellas no se retribuía a las obreras ya que trabajaban a cambio de una mala comida. Lo que criticaba Nelken es que esto suponía una mano de obra muy barata y que la industria libre no pudiera retribuir bien a sus obreras, y denunciaba el trato a las madres solteras, recuerdo que ella era madre soltera, a las que se les cerraba la puerta del comedor de madres lactantes, por lo que eran expulsadas. Su oratoria entonces provocó muchas interrupciones, rumores y risas que, lejos de intimidar a esta mujer de fuerte personalidad, la espolean a continuar la crítica desgarradora. En esta intervención hallamos también una defensa apasionada del feminismo. Les pide a las mujeres católicas que sean más cultas y que se atreve a afirmar que la decadencia de la cultura femenina en España ha coincidido con el incremento del cristianismo. Salpican su discurso muchas citas de numerosas personalidades históricas femeninas, entresacadas de su propio libro de escritoras españolas y de la política. Este magnífico discurso, según el periódico El Socialista, sería criticado también por el periódico El Debate, que lo calificaba de una soflama anticatólica. En el Parlamento perteneció a la Comisión de Instrucción Pública, en la primera y en la última legislatura, y en la central a la de Presidencia y a la de Pensiones. Y en el partido participó en el 13 Congreso del PSOE en octubre de 1932, donde fue elegida vicepresidenta del mismo y forma parte de la Comisión sobre el Socialista y la prensa socialista. En la campaña electoral del 33, la indignación que sentía ante las penurias de los campesinos y por seguir la labor de la igualdad de la mujer incompleta empujó sus opiniones políticas drásticamente más hacia la izquierda. Era incapaz de asumir la demora de su causa y, conocedora del origen, no huía de ningún debate fuera y dentro del Partido Socialista, al que representaba en el gobierno de la Segunda República. Nelken empezaba a creer, junto a varios partidarios de Largo Caballero, que la República había traicionado a los trabajadores. Así pues, había promovido el cese de la alianza electoral con los republicanos. Celebradas las nuevas elecciones de noviembre de 1933, los socialistas consiguen menor número de escaños, pues se niegan a formar esas listas conjuntas con los republicanos. La polarización política que se produjo entre los años 1931 y 1933, con violentos levantamientos y aplastantes derrotas, debilitó la causa socialista hasta terminar con el triunfo de la derecha, aunque Nelken sigue siendo reelegida diputada por Badajoz. En este bienio serían compañeras de Nelken las socialistas Lejárraga, de la Torre y García Blanco, a las que hay que añadir la agraria Bohigas. Las intervenciones parlamentarias de Nelken son escasas en este periodo, pues en octubre de 1934 el Partido Socialista cesa su actividad política. No obstante,
pronuncia un discurso sobre la situación general del campo en España el 25 de enero del 34. Denunciaba que, en sus palabras, había grandes extensiones de tierras sin cultivar, porque los propietarios así lo habían querido, y que las medidas legisladas no estaban siendo aplicadas de forma de sacar del hambre y la pobreza a los trabajadores y trabajadoras y sus familias, y denunciaba la actuación de la Guardia Civil, que incluso impedía con la fuerza la rebusca. En esta misma sesión preguntaba al entonces ministro de la Gobernación si se podía encarcelar a los socialistas sin más pruebas o alegatos que los pésimos informes sobre ellos. Y este le señalaba que era un poco ingenua al creer que dentro del régimen republicano los socialistas tenían derecho a no ser perseguidos como si fueran elementos fuera de la ley. Nelken terminaba su discurso con un terrible augurio. Decía así: si algún día, tal vez no lejano, tenéis que enfrentaros con ellos, a los obreros se refería, en una lucha que quiero esperar leal, no os extrañe si aquellos hombres a quienes obligáis a vivir como fieras, disputando a los animales, arriesgando con ellos su vida como la arriesgan las fieras, no os extrañe, digo, si a esos hombres no les queda luego para la lucha ningún sentimiento humano. Su actuación en la Cámara en este bienio finaliza con la Revolución de Asturias y su represión. Con fecha de 7 de junio de 1934, formularía un ruego al ministro de Justicia con el fin de lograr el cese en los hacinamientos en las cárceles de casi la totalidad de las provincias, producto de las detenciones realizadas por aquellos días debido a la huelga de campesinos. Entonces, como ahora, decían que nadie había secundado la huelga y, sin embargo, las cárceles estaban llenas. Se puede afirmar que, si bien los discursos de Nelken en las Cortes son siempre polémicos, este es el que mejor refleja el carácter y la fuerte personalidad de esta mujer. En él dice: por mucho que interrumpan, no harán lo que voy a decir. Si el señor presidente se cree que se puede hablar, sigo hablando. Si no, también. Digo esto para recordar al señor presidente que tiene una campanilla delante. En este mismo año también formó parte del Comité Nacional de Mujeres contra la Guerra y el Fascismo. Tras el fracaso de la Revolución de Asturias de 1934, a la que hacía alusión Rafa Simancas, a la entonces parlamentaria socialista se le retiró la inmunidad parlamentaria por apoyar a los mineros sublevados. Fue procesada y condenada a 20 años de cárcel. Si bien antes de que se dictase sentencia, huyó a Francia con ayuda de la Embajada de Cuba en Madrid. Se instaló en París visitando diferentes países nórdicos y posteriormente estuvo casi un año en la Unión Soviética. Amnistiada, volvió a tiempo de participar en las elecciones de febrero del 36 como candidata socialista del Frente Popular, etapa en la que apoyó a Largo Caballero, que representaba el ala extremista del partido. Ella misma explicaba su posición ideológica con la frase de: necesitamos una revolución gigantesca. No siquiera la rusa nos sirve. Queremos llamaradas que enrojezcan los cielos y mares de sangre que inunden el planeta. Entonces, en el 36, vuelve a conseguir el acta de diputada por Badajoz. En este periodo son 5 las diputadas. Reaparece Victoria Kent por el Partido Radical Socialista y por el Partido Comunista la emblemática Dolores Ibarruri Gómez, la pasionaria. Y por el Partido Socialista, junto a Nelken, se encuentran Matilde de la Torre y Julia Álvarez Resano. No obstante, ninguna de las 3 socialistas tendría ocasión de intervenir en el Congreso de los Diputados, pues la guerra civil puso punto final a la convivencia democrática. Cuando estalla la sublevación militar, en julio de 1936, su actitud es indesmayable, inasequible al desaliento y combativa a todo lo largo de la contienda. En el verano del 36 tuvo una destacada participación en armar y alentar a los trabajadores para hacer frente
a los militares sublevados. En noviembre del 36 participó en la defensa de Madrid. Sería una de las principales protagonistas de aquellas trágicas y gloriosas jornadas de la defensa de Madrid. Una más, al lado del general Miaja, en las heroicas jornadas de noviembre de 1936, orientando y estimulando la resistencia del pueblo madrileño. Lanzó un llamamiento por la radio a las gentes amedrentadas con el apasionamiento que le caracterizaban y su explosiva palabra, pidiendo a los madrileños que se agrupasen en torno al defensor de Madrid. Cuando se produce la huida del gobierno republicano hacia Valencia en el avance de las tropas fascistas, que desconcertó y llenó de indignación a los madrileños. Dijo: los que debían merecerle al pueblo confianza, allí estaban y allí estarían, pasara lo que pasara. Ante la ausencia del gobierno mismo, dirigió la resistencia al grito de no entrarán, no pasarán. Su desilusión con el liderazgo del PSOE después de este episodio y la radicalización de sus ideas políticas le impulsaron a afiliarse al Partido Comunista de España. El periódico Mundo Obrero anunció su incorporación en diciembre de 1936. Allí, en el Partido Comunista, le aguardaba otro desengaño. Esperaba ocupar el lugar que le correspondía por sus méritos, incluidos los intelectuales, pero la plaza pues, ya estaba ocupada por la pasionaria que la defendió con uñas y dientes. Nelken quedó en segundo término, perdiendo el prestigio que sí tenía en el Partido Socialista. Se distinguió asimismo en la organización de la Unión de Mujeres Antifascistas y de la Asociación Internacional de Intelectuales Antifascistas. Y con ambas asociaciones estaría presente en los frentes intelectuales y políticos durante la contienda, como el Segundo Congreso Internacional de Escritores Antifascistas en 1937. También estaría en otros frentes de guerra y como reportera de combate. Pasó la última etapa de la guerra en Barcelona y fue la única mujer diputada presente en la última reunión de las Cortes Republicanas en suelo español, en los subterráneos del Castillo de Figueras, el 1 de febrero de 1939. Al terminar la guerra, se exilia a Francia junto a su hija durante la retirada y protagonista la retirada de Cataluña. Y curiosamente ella no sabe que mientras ella está huyendo a Francia, entre los últimos vestigios del ejército republicano se encontraba su hijo cubriendo la retirada a la población. La madre y la hija trabajaron intensamente desde Perpiñán en la asistencia a los refugiados republicanos y los internados en los campos franceses en los primeros meses del exilio. Allí se reunieron con la madre de Margarita y también con su nieta. Y con posterioridad consiguió sacar del campo de concentración a su hijo. Fue una de las afortunadas, porque aunque lo había perdido absolutamente todo, en ese todo no se podía contar su familia que la mantenía. Marchó luego a París y tras el comienzo de la Segunda Guerra Mundial se trasladó a Rusia. Y a finales de 1939 ya llega a México, donde el presidente Cárdenas le había invitado a instalarse. Junto a su madre, su hija y su nieta, abandonó Francia antes de la derrota francesa, pasando por Rusia y después llegó a México. En México allí se ganó la vida escribiendo y retomó con pasión la crítica del arte. Trabajó en la Secretaría de Educación Pública, colaboró con el gobierno republicano en el exilio y participó en las actividades de la Unión de Mujeres Españolas. En octubre de 1942 fue expulsada del Partido Comunista Español, tras haber criticado la política comunista de unión nacional que la pasionaria lideraba. Esta expulsión le costaría el veto económico y social del Partido Comunista y de sus redes de influencia, lo que le indujo a recurrir a otras formas de subsistencia, es decir, fuera del ámbito político, y intensificó su profesionalización como crítica de arte. Sin embargo, su admiración, su devoción, su fidelidad hacia la URSS
permanecería y en 1943 publicó el libro Las torres del Kremlin y en el 44 también expresó esta admiración al publicar la obra poética Primer Frente, dedicada al Ejército Rojo. En México fue imposible ignorar la propaganda en contra que le hacía el Partido Comunista. Se le vetaron publicaciones y el acceso a organizaciones culturales y trabajos políticos. Entonces Nelken buscó ayuda en los presidentes mexicanos, Ávila Camacho y Miguel Alemán, quienes sufragarían y potenciarían gran parte de sus proyectos. Pero este mecenazgo le produjo cierta ambivalencia ideológica, le produjo cierto dolor, ¿no?, por esa ambivalencia ideológica al recibir ayuda de alguien que estaba propagando el capitalismo mexicano. Participó como diputada independiente en la reunión de las Cortes de la República de la Ciudad de México en 1945. Durante el 48 regresó a Europa para participar en el Congreso Interparlamentario de Roma. Viajó entonces por toda Europa dando conferencias sobre arte latinoamericano en diferentes museos y finalmente regresó definitivamente a México. Allí fue una de las críticas de arte más influyentes y respetadas de su época. Participó en la constitución de la Asociación de Críticos de Arte de México y recibió la Medalla de los Agraristas. Para finalizar, tan solo decir que la muerte de sus dos hijos la sumieron en una honda crisis. Santiago murió en 1944 luchando en el ejército soviético. Fue algo doloroso, pues a ella le estuvieron mintiendo durante un año, mandándole telegramas falsos, y descubrió de una manera muy dura la muerte de su hijo en el 44. Y también fallece Magda en el 56 de un cáncer. Era una enfermedad que arrastraba ya desde antes quizá del exilio, pero falleció en el 56. Decir que su relación con la URSS tiene también que ver con que en su biografía se le adjudica, según las fuentes de espionaje de los Estados Unidos, que era agente de la KGB, y que los rusos le dieron el nombre en clave de Amor, aunque sus actividades parece que fueron insignificantes y que no iban más allá de recomendar a personas que podían ayudar a pasar la frontera. Nelken se mantuvo, sin embargo, durante toda su vida y también en México, activa hasta el final de sus días, en la crítica de arte, en el periodismo, escribiendo incluso el último artículo hasta 15 días antes de su muerte. Y también se mantuvo activa en las actividades del exilio español en México y otros países. Murió exiliada el 9 de marzo en 1968, a los 78 años, habiendo adoptado la nacionalidad mexicana. Y esta fue una vida llena de pasión, de valor, de esperanza, de triunfos y dolorosas pérdidas que culminó en el exilio. El maltrato que la derecha victoriosa vertió sobre ella solo lo igualó el caso de la pasionaria. Sus orígenes étnicos judíos también fueron fuente de insultos. La hostilidad empapada de insinuaciones sexuales, calificándola a la vez de ejemplar casi andrógino y no ser una auténtica mujer y de puta, aunque en este plano de amor libre también fue atacada desde la izquierda. Una hostilidad empeñada en ensombrecer a una mujer que se atrevió a brillar con luz propia, en una época muy difícil, pero lo cierto es que lo consiguió. Para quien quiera saber más de ella, yo recomiendo las biografías que recogen Jacobo Israel Garzón y Javier Mordejaray de la Puerta o Antonia Rodrigo, pero creo que la más entrañable, es la de Paul Preston en el libro de Palomas de Guerra. Muchas gracias.